Hoy en nuestro canal hay una nueva historia romántica. Puedes encontrar el nombre de la historia en la comunidad, darle me gusta y compartirla con amigos. Disfruta viéndola. En medio de una fuerte tormenta de nieve, aceptó de buen grado su muerte porque ya no tenía motivos para vivir. La hermosa niña yacía en la nieve, no le quedaba nadie, ni familia, ni amigos, abandonada por todos. Habiendo abierto un poco los ojos, ya estaba pensando en la muerte, pensando que sería bueno morir así. Entre las montañas, la heroína ni siquiera pensó en encontrarse con nadie, yacía tranquilamente y esperaba la muerte. Pero entonces se encontró con un hombre de piel oscura que quedó decepcionado por lo que vio. El hombre se paró justo frente a ella y la miró con pesar, pero aún así la niña yacía en la nieve como una reina. Arrodillándose ante la niña, el hombre decidió quitarle la vida, quería que ella le perteneciera. Pudo responder nada, ya estaba agotada y no podía combatir el frío. Habiendo recogido a la heroína, el hombre quería tomarla para sí mismo, ahora ella le pertenecerá. El hombre continuó repitiendo las mismas palabras. Emperatriz, ahora eres mía. Nevaba intensamente, como siempre, y hace 3 meses cubrió por completo el palacio imperial de Thanatos. Estaba en su habitación, le ofrecieron matar a la emperatriz. Natalia era la amante del emperador, se ofrecía todas las noches e intentaba poner a su amante en contra de la emperatriz. Abrazó al emperador y le susurró tiernamente al oído para que fortaleciera su poder. El emperador estaba realmente irritado por el hecho de que todo en el estado estaba gobernado por la emperatriz y él era como un muñeco en el trono. Natasa tenía hambre de poder, quería derrocar a la emperatriz Alexandra, por lo que todas las noches ponía al emperador en su contra. Los planes de Natasa eran incriminar al hermano de la emperatriz, seducirlo, pero presentar todo como una violación. Entonces el hermano de la emperatriz será severamente castigado y ella, como hermana amorosa, definitivamente intentará salvarlo. Al emperador le pareció que este plan era ideal. Ya estaba listo para ir contra la emperatriz, solo para ser un gobernante de pleno derecho. Natasa se estaba acercando al emperador, a través de él lograría sus objetivos y conquistaría. Era inteligente y astuta, por lo que cada vez sus intentos se volvían más y más peligrosos. La mujer no solo iba a incriminar al hermano de la emperatriz, sino que también lo acusaría de traición. Cuando los oficiales encuentren esta evidencia, nadie podrá proteger al hermano de la emperatriz. Natasa quería que el emperador hiciera algo especial por ella. Presionando su muñeca contra la cama, ella continuó susurrándole sus condiciones al oído. Sentada directamente sobre él, quería que la emperatriz le rompiera todas las extremidades. Natasa también quería que todos los cercanos a la emperatriz fueran ejecutados. Y ella quedó completamente sola. La emperatriz iba a quedar públicamente deshonrada por el hecho de que Natasa también estuviera embarazada del emperador. La mujer era depravada e insidiosa en el hecho del emperador. Estaba absorta en su objetivo de ocupar el lugar de la emperatriz. Natasa ya imaginaba cómo presenciaría la caída de una figura tan grande como la emperatriz. Ella creía que la emperatriz no podría soportar tal vergüenza y mostraría su crueldad hacia. La insidiosa mujer quería que el emperador disfrutara de la caída de la emperatriz. Bajo estas crueles conversaciones, entrelazaron sus cuerpos y continuaron disfrutando el uno del otro. El emperador quería derrocar a la emperatriz, tratando de liberarse de algunas ataduras, no se dio cuenta de cómo caía en otras. A Natasa le gustó que el emperador fuera tan fácil de manipular. Ella ya sabía cómo usar su poder. Derrocó a la emperatriz y la dejó sola, entre una montaña de cadáveres de su séquito. La emperatriz caminaba por el pasillo del castillo con su dama de honor. La 17ª emperatriz de Thanatos era, como su imperio, fría y racional. Se apoyaba en su bastón porque una vez había quedado coja, cada paso que daba iba acompañado de dolor, pero nunca lo demostraba. Sanset Alexandra V fue considerada la emperatriz más bella, noble e ideal de toda la historia de Thanatos. Un escritor brillante, un diplomático ideal, que domina 6 idiomas. La emperatriz fue maravillosa, abrió nuevas instituciones médicas y se ocupó de los pobres. Alexandra era una emperatriz amable y cariñosa, verdaderamente una dama noble. A pesar de que cojeaba, nadie podía señalarla con el dedo debido a su estado. Todos amaban a Alexandra, la emperatriz fría pero hermosa y noble. Su Majestad el emperador, que odiaba a su esposa, no tuvieron hijos. Esto entristeció a la emperatriz, y el emperador también encarceló a su hermano y destruyó a todos sus seguidores. La emperatriz tenía a alguien a quien proteger y no iba a rendirse tan fácilmente. La única doncella que permaneció intacta necesitaba protección y Alexandra lo entendió perfectamente. La doncella siempre estaba allí y sentía pena por la emperatriz. Sentía sinceramente pena por una mujer tan hermosa que fue humillada por el emperador. Alexandra nunca demostró que algo andaba mal.
se mantuvo fuerte incluso en los momentos más tristes de su vida. Esto era lo que le importaba a la fiel doncella. Quería que la emperatriz le mostrara al menos una vez lo que había en su alma. Pero la emperatriz siempre se mantuvo fuerte y no permitió que nadie la viera débil e indefensa. Al acercarse al salón de banquetes, Alexandra ya podía escuchar música y diversión. Pero esto no la hizo feliz en absoluto. Permaneció un rato cerca de la puerta, ordenando sus pensamientos. La doncella que se volvió hacia ella quería saber si todo estaba bien con la emperatriz. Estaba sinceramente preocupada por su amante y no quería que nada la molestara. La emperatriz no quiso dar motivos de preocupación y simplemente pidió a su doncella que abriera la puerta. La doncella entendió lo que estaba a punto de suceder, por lo que le admitió a la emperatriz que hasta el final ella era y sería fiel solo a ella. Alexandra consoló a su fiel y sincera sirvienta Ana, a quien amaba mucho. La emperatriz se tranquilizó al saber que la última persona fiel estaba ahora frente a ella, su querida doncella, Charlotte, su asistente de confianza. El ministro del Interior y muchos otros fueron horriblemente asesinados. El emperador del Imperio Thanatos y su marido legal son los culpables de sus muertes. Ana siguió siendo la última cercana, por lo que la emperatriz no podía permitir su muerte. De pie justo frente a la criada, Alexandra continuó repitiéndole que si pasa algo, Ana debe sobrevivir. Ana no podía creer esas palabras. Fue transferida de todo corazón a la emperatriz y estaba dispuesta a morir por ella. La criada no podía quedarse quieta. Agarrando su vestido entre sus manos, se dio cuenta de que esta era la última voluntad de la emperatriz y decidió inclinar la cabeza en señal de obediencia. La emperatriz se alegró de que Ana escuchara y decidió salvar su vida por ella. Ana siguió creyendo en la emperatriz y le pidió que esperara unos días para que el conde pudiera ayudarla. Pero la emperatriz ya lo había decidido todo, así que con una sonrisa en el rostro le pidió a su fiel doncella que le abriera la puerta. Pudo soportar esas palabras. La desesperación llenó su mente y las lágrimas comenzaron a brotar del dolor. La doncella entendió que no podía desobedecer la orden de la emperatriz. Frunciendo los labios, aún así obedeció la orden. Al abrir la puerta frente a la emperatriz, la vio irse como si fuera a su última batalla. La emperatriz entró al salón del banquete, caminaba tranquila y orgullosa, sin mostrar cuánto le dolía la pérdida de sus seres queridos. Era como la nieve, igual de fría, pero hermosa e inquebrantable. Todos la miraban con admiración, pero al mismo tiempo con desprecio, porque apoyaban al emperador. Acercándose al emperador, se encontraron cara a cara y miraron directamente a los ojos. El emperador estaba irritado por la presencia de la emperatriz. Odiaba literalmente todo lo relacionado con ella. La mirada de Alexandra era fría y dura. No podía mostrar debilidad en un momento tan crucial. El emperador siguió mirándola con odio y desprecio, porque odiaba su mirada arrogante. Sentado en su trono, el emperador intentó por todos los medios ofender a la emperatriz. No podía entender cómo la mujer coja podía llegar al salón del banquete. Pero la emperatriz era inteligente y elegante, por lo que pudo darle al emperador una respuesta digna. Al emperador no le gustó esta respuesta. Estaba aún más irritado y quería encarcelar a la emperatriz ahora mismo. Inmediatamente todos llamaron la atención sobre el choque entre dos pilares del Estado, incluidos los embajadores extranjeros. Uno de los embajadores se sorprendió de que la emperatriz aún asistiera al banquete. La emperatriz continuó respondiendo con confianza a las burlas del emperador, lo que enfureció al emperador. No podía mantener la compostura en tal situación. De pie justo frente al emperador, Alexandra sabía que ella era la única que caería ese día. Su madre y su hermano habían caído para proteger el tesoro de la familia, razón por la cual la emperatriz no tenía intención de retirarse. Inesperadamente para todos, Natasa apareció en el salón de banquetes y se dirigió a la emperatriz. De pie justo frente a la emperatriz, Natasa pudo romper su compostura con su mera presencia. Natasa pidió castigarla porque cometió un terrible error al seguir fingiendo inocencia. La emperatriz quedó asombrada de lo que estaba haciendo Natasa en este banquete, ya que no debería haber estado aquí. Pero Natasha no iba a renunciar a su puesto y siguió evadiendo las preguntas de la emperatriz. De pie justo frente a la emperatriz, Natasa admitió que estaba embarazada del emperador. Todos los presentes quedaron atónitos ante tal noticia. No esperaban que hubiera tal reconocimiento en este banquete. La emperatriz fue humillada en público, sintió indignación por dentro, pero nada se mostró en su rostro. Y Natasa continuó disculpándose con la emperatriz y diciéndole que todo fue su error. Agarrando la mano de la emperatriz, se acercó más y más para entregarle secretamente la daga. La sonrisa no abandonó su rostro. Sabía lo que estaba por suceder, escondiendo la daga detrás de su abanico, quiso incriminar a la emperatriz. Natasa empujó hábilmente la daga ensangrentada en la mano de la emperatriz y hizo todo lo posible para acusar falsamente a Alexandra.
y entonces Natasa cayó al suelo como un pájaro herido. La emperatriz no entendió lo que estaba pasando y se quedó con una daga ensangrentada en sus manos. Natasa yacía en el suelo sangrando y la emperatriz seguía parada frente a ella con una daga. La sangre fluía del cuerpo del amante con tanta fuerza que parecía como si nunca fuera a detenerse. Todos inmediatamente se apresuraron a ayudar a Natasa y también a detener a la emperatriz, ya que la consideraban una asesina. El pánico se apoderó del salón de banquetes. La gente pedía ayuda, no entendían lo que estaba pasando. El embajador del país cálido, Amora, quedó atónito por lo que estaba sucediendo. Podía creer lo que veía, conociendo a la emperatriz. El emperador solo se alegró de lo que estaba pasando. Finalmente la emperatriz cayó en su trampa. Habiendo dado la orden a los soldados, ordenó apoderarse de la emperatriz y llevarla a prisión. Alexandra estaba en medio del salón de banquetes con una daga en las manos. La sangre goteaba de la daga que ahora tenía en sus manos. No sabía qué hacer en tal situación. Supuestamente seguía sangrando y sonriendo. El embajador de amor, Edward, miró a la indefensa emperatriz todo este tiempo. En un instante vio la caída de la gran figura de Thanatos. Eduardo quedó atónito por lo que estaba pasando. Él fue quien quiso ayudar a la emperatriz. Levantándose del trono, anunció que el banquete había terminado, por lo que pidió a todos que se marcharan. Eduardo estaba irritado por el hecho de que el emperador fuera tan estúpido y eliminara a una figura tan influyente con sus propias manos. La emperatriz estaba completamente aislada en el país al que había servido con devoción y fidelidad. Eduardo no entendió las acciones del emperador y por qué la emperatriz, que había apoyado al Estado durante toda su vida consciente, no le agradaba tanto. El asistente del embajador bebió vino y habló sobre la situación en este país, gobernado por la emperatriz. Creía que lo más probable es que la emperatriz muriera antes de sobrevivir al invierno. Después de derrocar a la emperatriz, el emperador la torturó en un intento de descubrir dónde estaba el tesoro de la familia Sunset, pero Alexandra se mantuvo inquebrantable. La tortura fue insoportable, se burló de Alexandra lo mejor que pudo, pero aún así ella no dijo nada. El dolor y las lágrimas la acompañaron durante mucho tiempo, aguantó hasta el último y guardó silencio, porque conocía sus intenciones. Incluso en un momento tan difícil de su vida, se comportó como un Estalló un motín fuera del reino porque el pueblo estaba en contra de tal castigo para la emperatriz. Vivían con los puños contra las puertas del castillo y pidieron salvar la vida de la emperatriz. Muchos vinieron a suplicar al emperador, al menos una vez pidieron sinceramente misericordia. De pie en el balcón, el emperador miró a sus súbditos y supo qué hacer en tal situación. Estaba molesto por esta situación, pensó que todo terminaría en un par de días, pero no se detuvo. No podía matar a la emperatriz él mismo, porque enojaría a sus súbditos, por lo que decidió actuar de manera diferente. Toda exhausta y herida, la emperatriz colgaba de cadenas. Ya no sentía sus miembros, pero seguía respirando. La rociaron con agua fría y la torturaron durante muchos días más, esperando que muriera de dolor y frío. Pero la emperatriz siguió aguantando, aunque su cuerpo ya no tenía fuerzas para resistir. El emperador se paró justo frente a Alexandra y disfrutó de su aspecto exhausto. Nunca pudo descubrir nada. Alexandra se quedó en silencio. Le hacía gracia que la mujer frente a él fuera tan persistente. Alexandra lo miró con una mirada fría y llena de odio, pero permaneció en silencio. De pie frente a su exesposa, le dijo que le gustaría destrozarla, pero entendió que no podía hacerlo debido a la gente. La gente de afuera le suplicó al emperador que perdonara la vida a la emperatriz, razón por la cual tenía las manos atadas. La exemperatriz no reaccionó a las palabras del emperador, solo continuó mirándolo con su mirada fría y conocedora del alma. Las cadenas de Alejandro bajaron, un par de guardias enmascarados estaban cerca, sosteniendo las cadenas con las que estaba encadenada la emperatriz. La heroína suspiró profundamente, sabía que su sufrimiento no había terminado. Inesperadamente, el emperador decidió darle a Alejandra un regalo que había preparado especialmente para ella. Alexandra se sumió en la desesperación. Vio las cabezas de sus... No podía esperar esto, porque estaba tratando de proteger y salvar a todos, sin importar lo que le costara. La furia llenó su mente e inmediatamente corrió hacia el emperador y comenzó a gritar su nombre, pero las cadenas con las que estaba encadenada no le permitieron levantarse. Inmediatamente se desplomó en el suelo del calabozo. El emperador se divirtió con esta imagen. Llevaba mucho tiempo esperando que esta mujer fría y estoica perdiera la compostura. Pudo ver tal expresión en el rostro de la emperatriz. El emperador estaba sinceramente feliz por esto. Las lágrimas corrían a torrentes y la ira y el odio la abrumaban, pero no podía hacer nada. Edward ensilló su caballo y se dirigió a la colina nevada para observar el imperio Thanatos. Echando un último vistazo a este imperio nevado, decidió que era hora de regresar a casa.
Solo pudo ver la batalla de la emperatriz Thanatos y esto le provocó ira. Todo esto despertó en él ira y odio. Quería destruir el palacio con sus propias manos, que se convirtió en prisión para una emperatriz tan fuerte y educada. Uno de los colaboradores más cercanos de Edward se acercó y se interesó en lo que estaba mirando su maestro. Eduardo no respondió a la pregunta de su séquito, siguió mirando el palacio. Esto interesó al sirviente. Quería saber los pensamientos de su amo, pero solo podía adivinar. Acercándose al maestro, el confidente de Oliver tocó la piel de la túnica de Edward. Decidió apoyar al maestro y dijo que la ex emperatriz fue deportada a las montañas de Krolturia. Oliver lamentó que uno de los pilares más importantes del estado de Thanatos cayera de esta manera. Estas palabras hicieron que Edward pensara aún más. La ira hacia el imperio era visible en sus ojos. El hombre comenzó a recordar cómo se apareció ante él la ex emperatriz de Thanatos. Y ella apareció ante él, hermosa, fuerte y talentosa. Era una lástima perder a una mujer así. Edward continuó mirando a lo lejos y pensando en qué se podría hacer en tal situación. El hombre tomó una decisión completamente inesperada para todos. Tirando de su caballo, se puso en marcha. Abandonando a todos, sin decir una palabra a nadie, se adelantó bruscamente hacia el lugar donde se encontraba Alexandra. No escuchó a nadie en ese momento, solo tenía un objetivo: salvar a esa mujer de una muerte segura. La ira y el odio por el imperio Thanatos lo ensordecieron. Solo había un pensamiento en su cabeza: salvar a la emperatriz. Completamente sola, abandonada por todos, la emperatriz yacía en la nieve y esperaba su muerte. Sus pensamientos solo se centraban en el emperador, a quien odiaba tanto que lo maldijo y le deseó la muerte. La heroína recordó a su familia y amigos, lamentó no poder salvarlos. Con estos pensamientos ya se preparaba para despedirse de la vida y retirarse. Agotada y exhausta, solo pensaba en dónde se había equivocado. La heroína quería tanto hacer todo bien que no se dio cuenta de que se había perdido algo importante. No entendía cómo podía pasar esto. Alexandra, sinceramente, no lo entendía. En el momento en que Alexandra ya se estaba preparando para ir al otro mundo, Edward la encontró. El hombre se bajó del caballo, tenía prisa y no tuvo del todo cuidado, cada segundo contaba. Caminando entre los ventisqueros, se acercó a Alexandra, queriendo salvarla, porque ella era especial para él. Miró a la heroína con lástima e incomprensión, porque la consideraba ideal. Alexandra yacía en la nieve. Por el frío ya no podía sentir sus extremidades y por la debilidad de su cuerpo no escuchaba prácticamente nada. Edward estaba justo frente a ella, frente a la emperatriz que estaba muriendo ante sus ojos. Lamentó sinceramente que una mujer así hubiera nacido en este imperio. Arrodillándose frente a ella, examinó cada una de las cicatrices dejadas por la tortura. Edward odiaba al emperador Thanatos. No entendía por qué una mujer así debería estar al lado de un mocoso así. Alexandra ya no podía ver prácticamente nada. Sus fuerzas la abandonaban a cada momento. El hombre lamentó no haber encontrado a una mujer así primero y no poder poseerla. Abrazándola, solo pensaba en esto. Edward decidió que tomaría la vida de Alexandra y la haría suya ya que ella no necesitaba su vida. Frotando sus labios secos, la miró con amor y cuidado, queriendo curarla. Edward besó apasionadamente a la heroína, que ya estaba al borde de la vida o la muerte. Un dios curioso reunió materiales para crear un hombre. Varias emociones, entre ellas tristeza, alegría, ira y esperanza, danzaban alrededor del caldero. Dios quedó complacido con el proceso y quiso llenar al ser de bondad y amor. Pero tan pronto como Dios se alejó, el diablo saltó al caldero y alteró el equilibrio. Las personas que surgieron como resultado de esto se encontraron a cada paso en la encrucijada del bien y el mal, del amor y el odio. Por nimiedades se atacaron entre sí, iniciaron guerras y sembraron discordia. También se mataron entre sí, extendiendo la muerte y el hambre por todas partes, lo que solo empeoró la vida. Al enterarse de esto, el Dios Supremo se enojó y destrozó al Creador de la humanidad. Esparció sus partes por el suelo para que la gente recordara lo que habían hecho. Los 6 elementos de la deidad quedaron impresos en los objetos, mientras que el resto penetró en la mente humana, dándoles la capacidad de encantar y predecir, controlar el clima, la muerte e incluso la vida, dando cada vez una parte de sí misma, lo que le permitió infundir su fuerza a los demás. Envolviendo a Alexandra con su capa, Edward montó en su caballo y regresó. El hombre sostuvo a Alexandra cerca de él para poder oírla respirar. No creía que ahora tuviera en sus brazos a esta mujer, una mujer tan hermosa y majestuosa. Edward se la llevó, lo que significa que ahora ella debe sobrevivir y vivir para él. Oliver decidió estacionarse con el ejército en un lugar determinado. Las guerras se congelaron. No entendían cómo los habitantes de Thanatos podían vivir con tanto frío. Oliver era una persona muy positiva, por lo que siempre apoyaba a sus subordinados. Vio a su maestro a lo lejos,
así que se giró para hablar con él. Edward regresó sosteniendo a la ex emperatriz del Imperio Thanatos en sus brazos, lo que todos quedaron impactados. Oliver quedó tan atónito que se permitió una comunicación informal con el maestro. A Edward no le importaron las palabras de Oliver, simplemente pasó junto a él y se dirigió hacia un lado. Oliver vio a su amo entrar en la tienda, pero no pudo decir nada. El sirviente no entendía las acciones de su amo, porque esto podría llevar a la guerra. Edward entró a la tienda y fue directo a la cama, la recostó con cuidado y delicadeza. Colocando con cuidado a Alexandra en la cama, continuó examinando sus heridas. Odiaba cada vez más el imperio y quería destruirlo. Edward recordó cómo era esta mujer frente a él durante las negociaciones. Y ella era una emperatriz firme, segura e incondicionalmente hermosa. Incluso entonces lo disfrutó y trató de complacer a la emperatriz, porque ella le resultaba terriblemente atractiva. La emperatriz se mantuvo firme, quería saber qué estaba tratando de lograr Eduardo. Alexandra pudo desentrañar las verdaderas intenciones de Edward. Quería recuperar el barco que se hundió. Alexandra se dio cuenta de que quizás en este barco se escondía algo muy valioso. Pero como la emperatriz le informó a Eduardo que este barco ya había sido llevado a tierra para la familia Sunset, el hombre se molestó. La heroína decidió devolver todo lo que contenía, pero a cambio decidió pedir algo. Alexandra decidió solicitar derechos exclusivos para comerciar con el capullo rojo. Edward miró a Alexandra y pensó en lo genial que era. Era elegante y hermosa, lo que también le atraía. Alexandra comenzó a gemir fuertemente de dolor, sufría incluso mientras dormía. El hombre se paró frente a ella y la miró. Comprendió que no podía dejar a la mujer en ese estado. ¿Fue realmente que la fuerza vital que le transfirió no fue suficiente o heridas completamente diferentes? Aunque ella era su enemiga en el frente diplomático, en ese momento quería ayudarla. Habiendo levantado a Alexandra, no entendió sus sentimientos, pero aún así continuó ayudándola. Edward no pudo soportar su dolor, por lo que continuó entrelazándose con ella en un beso, transfiriéndole energía vital. La debilitada Alexandra abrió los ojos y miró a su alrededor. Vio frente a ella a Edward, a quien recordaba porque había estado llevando a cabo negociaciones diplomáticas con él. Alexandra estaba muy sorprendida, no podía entender lo que estaba haciendo Edward. Después de abofetearlo, la heroína se separó rápidamente del hombre, no podía permitir tal comportamiento. Frotándose los labios, solo se preguntó qué estaba haciendo el hombre frente a ella. Edward estaba tranquilo, por lo que respondió claramente que solo la estaba tratando de esa manera. Alexandra inmediatamente comenzó a pedirle a Edward que la devolviera a la montaña de hielo, pero el hombre rechazó su pedido. Edward quería que Alexandra siguiera viviendo, si no para ella, la heroína no pudo mantener la calma después de la experiencia, pero Edward tomó su mano y comenzó a calmarla. Las palabras sobre la muerte lo sorprendieron. No podía escuchar esas palabras de labios de esta mujer. Pero Alexandra no sabía cómo vivir después de todo lo que le pasó, simplemente no podía. Mirando hacia abajo, sintió vergüenza y tormento de conciencia, porque todos sus seres queridos habían muerto. Todo esto sucedió gracias al emperador y su amante Natasa. Edward no podía aceptar esas palabras. Quería que Alexandra siguiera viviendo y pudiera vengarse de sus agresores. Mordiéndose el labio, Alexandra ni siquiera podía pensar en eso, porque protegía este imperio inclinó la cabeza y admitió que era mejor para ella morir en el desierto helado que seguir viviendo. Edward no podía aceptar esto. Quería que Alexandra siguiera viviendo, pero no podía decirlo tan fácilmente. El hombre continuó sosteniendo la mano de Alexandra. Ella entendió que Edward no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente, así que lo tocó suavemente con la otra mano. Comenzó a hablar de que siempre supo que el hombre frente a ella quería pisarle la garganta. Entonces ella le puso la mano en el cuello y empezó a pedirle que la matara. La desesperación era visible en su mirada, no quería vivir, no tenía a nadie más a quien proteger. Edward estaba atónito ante tanta desesperación, no sabía cómo dar vida a esos ojos, cómo dar esperanza. Ella siguió pidiendo, no, rogándole la muerte. Alexandra no podía vivir así. Siguieron así durante algún tiempo. Alexandra se mantuvo firme en su decisión. Esto irritó a Edward. Pudo salvar a la heroína con tanta dificultad y ella le pide matarla. Envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, sabía que podría romperla si simplemente aplicaba presión. El hombre podía cerrar fácilmente los ojos, que ya no tenían ganas de vivir. Mirándola con mirada severa, Edward comprendió que no podía dejar ir a esta mujer tan fácilmente. Edward recordó cómo esta mujer apareció ante él el día de las negociaciones. Su mirada era confiada y arrogante, sabía con seguridad que conseguiría lo que quería. Era como si hubiera una mujer completamente diferente, débil e indefensa. No podía mirar esos ojos vacíos. Con calma, la ira lo invadía.
Edward quitó las manos de su cuello y decidió que no se convertiría en el arma suicida de Alexandra. Sentado justo frente a ella, se inclinó a sus pies, lo que sorprendió mucho a Alexandra. Envolviendo su mano alrededor de su pierna, el hombre besó sus heridas con cuidado y ternura. Alexandra estaba confundida por la orden del hombre, no entendía lo que estaba haciendo. Pero Edward solo participó en el tratamiento de Alexandra, no vio nada vulgar en ello. Edward miró a la chica frente a él, que tan desesperadamente le pedía que se detuviera. Pidió suspender este tratamiento. La avergonzaba y la hacía sentir incómoda. No podía tolerar tal pedido. Cada una de sus acciones tenía como objetivo salvar a Alexandra. Ahora estaban cara a cara. Edward quería hacer pelear a la emperatriz. No quería que ella se rindiera tan fácilmente. Alexandra quedó impactada por estas palabras. No podía creer que alguien creyera en ella. Edward quería volver a ver ante él a una mujer fuerte que luchó y venció. Continuó motivándola a levantarse de nuevo y derrotar a sus matones. Estas palabras parecieron convertirse en un rayo de esperanza. La fe en sí misma y en su fuerza apareció en sus ojos. El sol brillaba con tanta fuerza que la nieve brillaba bajo sus rayos, pero no se derretía, sino que seguía sorprendiendo a todos con su belleza. Edward terminó el diálogo con Alexandra y salió de la tienda, con cara triste e insatisfecha. Dándose vuelta, miró a la emperatriz para asegurarse de que se había calmado. Alexandra se calmó y rápidamente se quedó dormida en la cama de Edward. Ahora estará a salvo. Se podía decir por su cara que ahora se sentía mejor y que el dolor no era tan intenso. Nevaba mucho en Thanatos, pero todo estaba tranquilo en el palacio. El emperador se encontraba en su despacho, esperando un informe de su fiel caballero. El emperador quiso estar seguro de que la ex-emperatriz estaba muerta. El fiel caballero, apoyado en su rodilla, aseguró al señor que podía estar tranquilo. El emperador no respondió a las palabras del caballero, simplemente siguió escuchando en silencio. El caballero entendió que el emperador estaba ansioso por hacerse con el tesoro de Sunset, pero él y su escuadrón aún no habían podido encontrarlo. El collar de cristal azul había pertenecido durante mucho tiempo a la familia Sunset y era políticamente importante. El emperador estaba descontento con el trabajo de los caballeros. Enojado comenzó a gritarle a su súbdito. El gobernante ordenó buscar en todos los lugares que pudieran estar relacionados de alguna manera con la ex emperatriz. Levantándose de sus rodillas, fue a cumplirla, porque el emperador codiciaba el tesoro de la familia Sunset. El emperador estaba muy preocupado porque todavía no podía encontrar el tesoro de la familia Sunset. Por la emoción y la ansiedad, el emperador se sintió mal, se inclinó ligeramente por el dolor. La habilidad transmitida de generación en generación por los emperadores de Thanatos fue la muerte, y dependiendo del recipiente, se determinaba la cantidad de fuerza. El actual emperador era débil, por lo que tenía poca fuerza. Es por eso que el emperador solo podía usar este poder sobre las personas, condenándolas a una muerte dolorosa. Pero esto tuvo su precio, ya que el emperador no hace mucho trató con todos sus allegados, por lo que se siente mal. La única a la que no pudo matar con su poder fue Alexandra, y todo por culpa de la ceremonia nupcial. El emperador Thanatos selló el matrimonio mezclando su sangre con agua bendita y dándosela a beber a la emperatriz. Intentó destruir a la emperatriz por cualquier otro medio, pero debido a que la reliquia poseía poder divino, todo fue en vano. El emperador estaba inclinado, sentado en el suelo, dolorido, pero aún así estaba feliz. Finalmente logró derrocar a la emperatriz, que gobernaba todo en el estado. De un sentimiento de felicidad, su risa loca llenó la habitación. La alegría no tenía límites. El emperador gritó a toda la sala, creía que lo había hecho perfectamente y ahora Alexandra estaba muerta. Su risa fue detenida por la repentina caída de un cuadro de la pared. No se dio cuenta de esto de inmediato, por lo que estaba muy asustado por un giro tan inesperado de los acontecimientos. Pudo esquivar el golpe. El cuadro cayó justo al lado de sus pies. Ante tal rugido de la imagen, todos de repente corrieron a la oficina del gobernante para ver cómo estaba el emperador. Los subordinados y sirvientes inmediatamente comenzaron a interesarse por el bienestar del amo, pero el emperador no supo explicar esto, así que solo pidió ayuda para levantarse. Las criadas inmediatamente recogieron el cuadro del emperador. Estaba muy dañado, por lo que decidieron llevárselo. El señor estaba irritado por esta situación, apretando los dientes con ira. Solo pensó que incluso después de la muerte, la ex emperatriz le estaba enviando señales. Al mirar su retrato, que colgaba cerca, estuvo casi seguro de ello. Por miedo y odio frente al retrato de la emperatriz, inmediatamente agarró su espada, y comenzó a blandir furiosamente su espada, destrozando el retrato. Odiaba a la emperatriz con toda su alma. Los sirvientes quedaron asombrados por este comportamiento del amo, no sabían qué hacer ante tal situación.
Todos a su alrededor pensaron que el emperador frente a ellos se había vuelto loco, pero el propio gobernante continuó de pie con la cabeza inclinada. Levantando la cabeza, su mirada llena de odio se dirigió al retrato, pero la pintura dañada frente a él seguía transmitiendo la mirada confiada de la emperatriz. Pudo mirar el retrato de la emperatriz. Arrojando su espada al suelo, decidió que se había vuelto loco. El gobernante comenzó a gritar con una voz en su cabeza. Le pareció que la difunta emperatriz lo estaba persiguiendo. La atmósfera en el palacio cambió dramáticamente. Los gritos del emperador fueron tan fuertes que se podían escuchar incluso fuera del palacio. Y la delegación del embajador Amor ya estaba a mitad de camino de la casa. Atravesaban el caluroso desierto. La gente de Amor estaba acostumbrada a esa temperatura, pero la emperatriz de Thanatos rescatada aún necesitaba acostumbrarse. Hacía mucho calor, sola, era mucho más agradable que el frío de su tierra natal. No entendió cuánto tiempo había pasado desde que lo aceptó. Después de ese incidente, Edward transfirió diligentemente su fuerza vital a Alexandra. Al mirar sus manos, Alexandra notó cómo todas sus heridas se curaban mágicamente. Alexandra siguió mirando las heridas. No podía creer lo que veía. La heroína ni siquiera tomó medicamentos, pero se sintió mucho mejor. Pensó en el poder divino y estaba casi segura de que él realmente era el dueño del poder perdido. Alexandra continuó mirando a Edward y maravillándose de su posible fuerza. Al apartar la cabeza de él, no podía creer que esto fuera posible. Algo que no se había visto durante cientos de años, el quinto elemento divino, no podía estar en esta persona. Alexandra continuó hablando sobre su rápida curación, momento en el que Edward preguntó cómo se sentía la heroína. No podía acostumbrarse a semejante cuidado por parte del enemigo. Ella lo miró y creyó que aún estaba muy débil y que podía morir en cualquier momento. Esas palabras molestaron a Edward. Quería volver a ver el brillo y la confianza anteriores en sus ojos. Decidió que devolvería la vitalidad a estos ojos de cualquier manera. Sosteniéndola y apretándola más cerca, convenció a la heroína de que la salvaría una y otra vez. Alexandra estaba indignada por tal confianza. No sabía cómo reaccionar ante tales declaraciones. Desviando la mirada hacia un lado, decidió no responder nada y permaneció en silencio. Finalmente llegaron a casa, al cálido país de Amora, donde todos los habitantes eran como una sola familia. Acercándose a la puerta, Edward habló sobre su maravilloso país. El país de Amor era caluroso y estaba situado al borde del desierto. Una parte de él daba al mar, lo que era estratégicamente conveniente. Los enviados fueron recibidos por un pueblo alegre que amaba a sus amos. Todos salieron a la puerta principal y se regocijaron sinceramente por el regreso del señor Edward. Edward miró a Alexandra con cuidado, no quería que nada le causara dolor y sufrimiento. Alexandra se sintió mal, gimió en los brazos de Edward. Tenía claro lo difícil que era para ella. El hombre se volvió hacia un sirviente que pasaba, Oliver, para darle una orden. Eduardo quería que Oliver le dijera a la reina del país, Amora, que se retrasaría. Se alejó en su caballo tan rápido que Oliver no tuvo tiempo de reaccionar y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Edward corrió en su caballo lo más rápido posible. Quería llevar a Alexandra a su casa. Al llegar a su finca, Eduardo fue recibido por sirvientes. Tenían prisa porque no sabían que el amo regresaría inmediatamente a casa. Edward continuó sosteniendo a Alexandra en sus brazos. Quería comenzar a tratarla rápidamente. El sirviente estaba cerca, estaba interesado en quien había traído el amo a la casa, debía recibir al huésped con dignidad, pero al mirar al sirviente, a Edward solo le interesaba una cosa, si el agua estaba lista. El sirviente estaba confundido al principio, pero respondió que todo estaba listo y que el amo podía ir allí ahora mismo. La casa estaba lista para la llegada del amo, todo estaba limpio, reinaba un idilio. El sirviente escoltó al maestro hasta las aguas y le abrió la puerta. Ahora Edward puede comenzar a tratar a Alexandra. Al entrar a las aguas, Eduardo ordenó desde ese momento no dejar entrar a nadie, porque todo esto era un gran secreto. Tras estas palabras, la puerta se cerró de golpe, la pareja quedó sola y pudo retirarse tranquilamente. Las aguas de la finca de Eduardo no solo eran agradables a la vista, sino también beneficiosas para el cuerpo. Toda su ropa exterior, así como su daga ancestral, envolviendo una toalla alrededor de su cinturón y acostando a Alexandra, comenzó a examinar su cuerpo. Tocando sus brazos y piernas, sintió las cicatrices y cómo sanaban con su ayuda, porque notó que todas las cicatrices y moretones casi habían sanado. Tomándola en sus brazos, Edward miró su rostro exhausto, quería que se mejorara rápidamente. Lentamente comenzó a entrar al agua, el vapor rodeaba su pierna, ya que el baño estaba caliente. Después de sumergir a Alexandra en el agua, de repente se despertó del cambio de temperatura. La heroína estaba muy asustada. No entendía dónde estaba, por eso hizo muchas preguntas. Edward la miró con ternura y amor,
Le explicó en tono tranquilo que ese era su hogar y que ella estaba a salvo. Alexandra examinó el baño y quedó asombrada por su tamaño. No tenía idea de que una persona que no fuera de la realeza pudiera tener aguas privadas tan espaciosas. Notó un detalle muy importante que no podía ignorar. La heroína miró exactamente el lugar donde colgaban todas las cosas de Edward. Ella ya sabía en ese momento lo que quería. Junto a la ropa colgaba una daga de autodefensa, que ella notó de inmediato. Edward notó que Alexandra estaba mirando su daga. Alexandra se levantó y se volvió hacia Edward. Ya sabía lo que quería hacer. De pie justo frente a él, quiso explicarle que al salvarla estaba cometiendo un gran error. Edward ya estaba preparado para esa conversación, pero quería escuchar a Alexandra. De pie frente a ella, dijo que él mismo decidiría si era la elección correcta o no. Tales palabras la asustaron. Comenzó a alejarse de él, porque estaba asustada por tanta confianza del hombre frente a ella. Lo consideraba arrogante, pero Edward creía que no hay gente arrogante, hay gente indigna de los fuertes. La heroína se alejaba cada vez más, estaba asustada por tanta asertividad y confianza. Ella lo miró y no podía creer que hubiera caído en manos de un hombre así. El calor hizo que el sudor corriera por su cara y pecho, lo cual Edward notó. Esto se podía ver por su mirada baja, que estaba dirigida a su pecho. Alexandra notó con qué atención el hombre la miraba, no sabía que Edward tenía debilidad por las mujeres. A Edward le hicieron gracia estas palabras. Él mismo no sabía que tenía debilidad por las mujeres. Alexandra no tenía intención de convertirse en su mujer, por lo que le pidió que encontrara otra pasión en otra parte. Tales palabras hicieron sonreír al hombre, pero no le interesaban los demás, necesitaba a la emperatriz. Edward se acercó a Alexandra, quería hacerle saber que la haría suya. Alexandra retrocedió tanto que ya estaba pisando el costado de la bañera. El hombre levantó la cabeza y comenzó a convencer a la ex emperatriz de que él se convertiría en ella. Necesitaba todo, su experiencia, sabiduría, cuerpo, corazón, quería que ella fuera toda suya. Y Edward dijo esto con confianza y descaro, porque no dudaba de sí mismo ni de sus habilidades. Pero Alexandra rápidamente detuvo esto con sus palabras. Lamentaba que Edward perdiera el tiempo con ella. Edward no podía creer lo que estaba pasando ahora, no podía imaginar esto. Alexandra agarró una daga de defensa personal que colgaba cerca de las toallas. Agarrando la daga, inmediatamente se la puso en la garganta. Alexandra estaba lista para morir ahora mismo. Eduardo no podía creer lo que veía, ya estaba seguro de que la ex emperatriz estaba lista para luchar. Gotas de sangre cayeron al suelo del baño. Esta vez la emperatriz decidió suicidarse con sus... Edward intentó reaccionar rápidamente, quería ayudar a Alexandra lo antes posible para salvarla. El cuchillo ensangrentado cayó al suelo, el sonido resonó por todo el baño y la sangre se hizo más y más a cada segundo. Edward consideraba loca a la heroína, porque ella misma se hizo esto. Esta es la segunda vez que Alexandra se encuentra al borde de la vida o la muerte y nuevamente este hombre la salva. Le parecía extraño que Eduardo quisiera salvarla cuando el emperador, su marido, por el contrario, siempre quiso matarla. Edward inmediatamente comenzó a besar la herida en el cuello de Alexandra y a transferir su fuerza vital. La heroína volvió a sentir dolor, la fiebre no la abandonaba en ese momento, le costaba respirar. El hombre sostuvo a Alexandra en sus brazos. Tuvo suerte de que la herida no fuera profunda y pudo salvarla. Edward estaba enojado porque creía que Alexandra no tenía derecho a morir delante de él. La ex emperatriz no pudo pronunciar una palabra, solo siguió mirando el rostro del hombre frente a ella. Él la miró directamente a los ojos y dijo que la salvó usando su fuerza vital. Edward había intentado desesperadamente salvarla cada vez, y ahora la abrazaba con tanta fuerza que era imposible respirar. La heroína no entendió las acciones de Edward y no conocía sus verdaderas intenciones. Pero el hombre frente a ella estaba dispuesto a abrirle su corazón y brindarle amor y cuidado. Repitió las mismas palabras durante mucho tiempo, ahora ella era suya y única. Inesperadamente para Oliver llegó la reina Amora, Julia. Era una mujer alegre, pero a la vez guerrera. Acercándose a Oliver, Julia se preguntó por qué no estaban todavía en palacio. Parecía que la subordinada no escuchaba a la reina en absoluto. Al notar esto, ella comenzó a enojarse. Oliver temía la ira de la reina, porque sabía de lo que era capaz y lo fuerte que era. Desmontando de su caballo, a cada paso se acercaba más a la reina y ya empezaba a disculparse. Inclinando la cabeza delante de Julia, le pidió disculpas por llegar. Julia decidió cerrar los ojos ante este incidente. Ahora solo le interesaba dónde estaba Edward. Oliver no sabía cómo ocultar las acciones de Edward, así que decidió decir que el maestro estaba enfermo. El rostro de Julia cambió inmediatamente, se puso más seria, porque esto nunca antes había sucedido.
Oliver intentó detener a la reina y justificar a Eduardo ante sus ojos. Esta vez Julia decidió creer en las palabras de Oliver y, como de costumbre, bromeó audazmente. Amora es un país hermoso con una arquitectura magnífica y única que ha atraído a muchos. La reina pensó en las palabras de Oliver y aún así decidió que necesitaba comprobar personalmente el estado de Edward. Sospechaba que él estaba tratando de ocultarle algo, porque era lo suficientemente inteligente como para engañarla. Pero Oliver no perdió la esperanza. Intentó hasta el final distraer a la reina de la propiedad de Eduardo, pero aún así tenía cosas importantes que hacer que no podían esperar. Por eso decidió ceder y escuchar a Oliver su informe sobre las negociaciones con la emperatriz de Thanatos. Habiendo animado a todos, anunció el inicio de la ceremonia de bienvenida. Oliver se alegró de que todo hubiera salido tan bien, porque nadie sabía a qué conduciría la noticia de que la ex emperatriz de Thanatos estaba ahora en amor. Habiendo montado en su caballo, Oliver ordenó sus pensamientos y se sintonizó con una conversación seria con la reina. Habiendo anunciado a todos que se dirigían al palacio, Oliver encabezó la delegación y partió. La gente que pasaba por las enormes puertas del castillo parecía muy pequeña, todo porque la arquitectura de Amor era famosa no solo por su belleza, sino también por su majestuoso tamaño. Una de las doncellas de la reina se acercó al mensajero, tal como le había ordenado, y se dirigió a él. Ella tenía un pedido para él y para cumplirlo le pidió que la acompañara. Habiendo dejado la fila, el mensajero se dirigió en la otra dirección, siguiendo a la doncella. En ese momento reinaba un silencio sepulcral en las aguas de Edward y, debido al vapor, no se veía nada. Edward transfirió su fuerza vital a Alexandra a través de un beso, tratando de salvarla una vez más. La heroína comenzó a recobrar el sentido. Le pareció que Edward se estaba burlando de ella de esta manera. Sus cuerpos se tocaron y sus lenguas se entrelazaron en un beso apasionado, en el que Eduardo transfirió sus fuerzas a la emperatriz. Pero Alexandra ya no pudo seguir así que tocándole el pecho lo empujó lejos de ella. Alejándose el uno del otro, recuperaron el aliento y trataron de recuperarlo. Alexandra miró a Edward con disgusto, no le gustaban sus métodos de tratamiento. Frotándose los labios, se dio cuenta de que se sentía completamente sana. Edward la miró con una sonrisa en el rostro y bromeó diciendo que tal vez ella se arrepentía de su fracaso. A la heroína no le gustó la forma en que Edward la miraba. No quería ver esa expresión en su rostro frente a ella. Edward dijo que Alexandra lo excita mucho y esto cambió el aspecto de la heroína. Mientras continuaba secándose los labios, pensó en el hecho de que al menos podría atraer a alguien. La heroína recordó a su marido, quien siempre hablaba de lo fea que era. Y en el salón de banquetes, muchos compararon a la emperatriz con la nieve, diciendo que era imposible estar cerca de ella. Estas terribles palabras siempre molestaban a Alexandra, aunque nunca lo demostró. Edward fue la primera persona para ella que la hizo sentir como una niña. Sentada frente a él, la heroína pensó en su vida, recordando todo, pidió que la dejaran sola en ese momento. Edward se sorprendió por el comportamiento de Alexandra. No tenía nada que decir en ese momento. Siguió escuchando atentamente a la heroína, que hablaba de sus intentos de morir. Sentada frente a él, ella declaró en voz alta que era solo su elección vivir o morir. Comprendió que Alexandra tenía razón y que no tenía derecho a condenarla. Él la miró con una mirada triste. Llevando en este breve momento con ella, pudo experimentar una amplia gama de emociones y sentimientos. Alexandra lo miró con la misma mirada, segura y firme. Volvió a ser la misma de antes, una mujer hermosa, militante e inflexible. Edward admiraba su apariencia actual, así que quería decir algo importante. Tocando su rostro, pronunció palabras locas. Ahora ella lo estaba volviendo loco. A la heroína no le gustó este trato hacia ella misma, por lo que abruptamente le quitó la mano. Edward se sorprendió de que Alexandra lo rechazara tan bruscamente, porque antes las mujeres lo habían codiciado. Alexandra estaba avergonzada por el hecho de que Edward descaradamente toca sus labios cuando quiere, que era famosa por su nobleza. No le gustó este trato hacia sí misma. Edward no supo qué decir en ese momento ni cómo reaccionar ante las palabras de Alexandra. La exemperatriz estaba esperando una respuesta y estaba muy sorprendida de que Eduardo la escuchara y estuviera de acuerdo con ella. Edward entendió que no podía hacer lo que quisiera siempre. Arrodillándose justo frente a ella, el hombre juró que ya no tocaría sus labios cuando quisiera. Alexandra pensó que Edward la odiaba, que no podía aceptar tranquilamente su fuerza vital. Mirándolo directamente a los ojos, ella tampoco entendía sinceramente por qué Edward la salvaba cada vez. Pero Edward nunca odió a la heroína, ella simplemente lo molestaba, por lo que a menudo discutía con ella. Estas palabras desconcertaron a la heroína y la confundieron un poco, porque pensaba de manera diferente.
Habló de cómo le dio toda la fuerza vital necesaria para que ella pudiera vivir. Edward entendió que Alexandra no tenía motivos para vivir, así que decidió buscar una razón. Comenzó a enumerar razones para seguir viviendo: el odio, la venganza, la caída de Thanatos. Pero Alexandra no necesitaba todo esto, no quería nada de lo anterior. Edward no quería darse por vencido, así que decidió expresar la última razón que se le había ocurrido. Acercándose a ella y tocando su mechón de pelo, la invitó a vivir por amor. La heroína ni siquiera podía pensar en esto, por lo que inmediatamente se sonrojó de vergüenza. A Edward le divirtió la expresión del rostro de Alexandra. Nunca la había visto así, pero las luces de las ventanas todavía estaban encendidas en la propiedad de Edward. A Alexandra le dieron una habitación en la que ya estaba en la cama tratando de dormir. Los pensamientos no la abandonaban, por lo que no pudo dormir durante mucho tiempo. El día agotador la hizo pensar durante mucho tiempo, e incluso mientras dormía no tenía paz, ya que su sueño trataba sobre el pasado, en el que tenía que ser fuerte e independiente. La emperatriz y el emperador estaban visitando a los niños en un orfanato cuando apareció una grieta en el cielo que dio origen a monstruos. Los monstruos seguían llegando y los caballeros no podían hacerles frente. La situación se hacía cada vez más peligrosa. Los monstruos parecidos a toros no solo eran fuertes, sino también rápidos, y con un par de cuernos en la cabeza resistieron a los caballeros. A los caballeros les resultó difícil hacer frente a la emperatriz y el emperador protegieron a los niños del orfanato. Alexandra intentó calmar a los niños, pero todos siguieron llorando de miedo. La heroína trató de mantener la calma y no asustar aún más a los niños, diciendo que todo estaría bien para ellos. Nunca pensó que aparecería una brecha durante un evento en el refugio. Uno de los monstruos atravesó la pared y comenzó a acercarse directamente a la realeza. Alexandra empezó a preocuparse, porque la Guardia Imperial aún no había llegado. La situación era peligrosa. El monstruo se acercaba. El emperador con una espada en sus manos comenzó a temblar de miedo. La mirada del monstruo se posó en el emperador. Sabía a quién atacaría primero. El emperador quería demostrar que era un hombre a los ojos de la emperatriz y trató de protegerla. El emperador era un tonto seguro de sí mismo. Su locura era visible en sus ojos y su espada apuntaba al monstruo. Comenzando a blandir su espada frente al monstruo, solo despertó la ira de la bestia. En forma de toro, rugió por toda el área, anunciando su ataque. Habiendo acelerado, apuntó con sus cuernos directamente a la emperatriz y a los niños para atacarlos. La emperatriz entendió que lo que más temía podría suceder ahora. Después de esquivar el primer golpe, Alexandra pudo salvarse a sí misma y al niño, y el monstruo era tan fuerte que chocó contra la pared, pero aún así hubo consecuencias. Fue en ese momento que la emperatriz se lastimó la pierna, que sostenía al bebé contra su pecho y sentía un dolor agudo en la pierna. Quiso gritar con fuerza. La heroína sabía que los monstruos eran sensibles al sonido, por lo que se tapó la boca con la mano y contuvo el grito. El emperador continuó blandiendo su espada en diferentes direcciones y provocando al monstruo gritándole. El monstruo reaccionó ante el emperador y con un fuerte golpe en el torso lo empujó a un lado. El emperador tenía un cuerpo débil, por lo que no pudo mantenerse en pie y golpeó la pared. Una piedra del techo cayó justo sobre su nariz, provocando que el emperador sintiera un dolor agudo. Inclinado por el dolor, en posición fetal, continuó gritando, provocando al monstruo que tenía delante. La ira del emperador se dirigió no solo al monstruo, sino también a los caballeros, que no podían protegerlo en ese momento. El monstruo se paró justo frente al emperador y se preparó para el próximo ataque. El miedo apareció en la mirada del emperador. Empezó a comprender lo peligrosa que era la situación. El emperador entendió que ese podría ser su fin, por lo que decidió huir, dejando atrás a la emperatriz. Los niños vieron el comportamiento del emperador y se sorprendieron de que su rey resultara ser un cobarde. Escondiéndose detrás de los niños y de la puerta, el emperador pensó que de esta forma podría salvar su vida. No supo protegerse y salvar su vida. El emperador era un hombre terriblemente cobarde. Los niños del orfanato estaban asustados. No podían creer que el emperador quisiera usarlos como escudos humanos. La situación se hacía cada vez más peligrosa. No había posibilidad de salvación. Entonces uno de los niños creyó en la emperatriz. Creyó que ella debía saber qué hacer y cómo salvarse. La emperatriz entendió que nadie podía salvarlos ahora y necesitaba. Miró la espada que yacía cerca y pensó si podría protegerse a ella y a los niños. Un plan maduró en la cabeza de la heroína. Llamó al mayor de los niños y le pidió ayuda. El niño estuvo de acuerdo, lo que alegró a la emperatriz. Vio determinación en sus ojos. El plan era que el niño corriera lo más rápido que pudiera hacia la puerta por donde apareció el monstruo. Tocándole la mejilla y mirándolo directamente a los ojos, la emperatriz también le pidió al niño que gritara fuerte.
El niño estaba suficientemente educado, por lo que inmediatamente entendió todo y se preparó para cumplir con el pedido. Toda su voluntad en un puño y tomando más aire, se preparó para comenzando a gritar fuerte, se dirigió directamente a la puerta. El monstruo inmediatamente llamó la atención sobre el niño. La emperatriz estaba débil por la herida y le resultaba difícil levantarse del dolor, pero tenía que darse prisa. Espada en sus manos, iba a aprovechar el momento que le regalaba el niño, arriesgando su vida. Entre lágrimas y miedo, el niño siguió el plan de la emperatriz, creía en ella. Alejandra se puso de pie, dolorida, y con una espada en las manos se preparó para atacar. Agarrando la empuñadura de la espada con ambas manos, Alexandra levantó la espada lo suficientemente alto como para atravesar al monstruo. Los niños estaban aterrorizados, no entendían lo que estaba pasando y el emperador siguió escondiéndose. Miró con horror a los ojos a la emperatriz, quien en ese momento se convirtió en un monstruo. Los niños se acurrucaron uno cerca del otro, entendieron lo que podría pasar ahora, así que cerraron los ojos con miedo. La emperatriz logró y pudo matar al monstruo con su golpe penetrante. El sudor le corría por la cara y su respiración se interrumpía. La vida no preparó a Alexandra para esto. Cubierta de sangre, se dio vuelta y miró al emperador con su mirada fría y penetrante. La heroína miró al emperador con decepción y enojo. En esta situación era un inútil. El emperador no entendía el motivo de una mirada tan fría, pero sabía que un monstruo más terrible que cualquier otro estaba ahora frente a él. Fue en ese momento que se sintió violado y se dio cuenta de que necesitaba deshacerse de esta mujer lo antes posible. Los niños miraron al emperador con odio, comprendieron que estaba dispuesto a sacrificarlos. A partir de esto, el gobernante del imperio Tánatos se enojó aún más. Incluso a los ojos de los niños pequeños, parecía una nulidad. Empezó a justificarse y a decir que deberían haber estado dispuestos a sacrificarse por el bien del emperador. Pero a los niños ya no les importó. Entendieron todo perfectamente y sacaron conclusiones. La emperatriz continuó sosteniendo la espada ensangrentada en sus manos y escuchando cómo el emperador intentaba justificarse. La heroína estaba tan irritada por las palabras del emperador que simplemente lo miró como si fuera una nulidad, pero no dijo nada. Esta mirada enloqueció al emperador, no sabía qué hacer, simplemente empezó a gritar fuerte. Tan fuerte que todos los caballeros de la zona acudieron corriendo al grito del emperador para salvarlo. Unos días después, el emperador y la emperatriz regresaron al castillo de Tánatos. La emperatriz caminaba por el pasillo del castillo con un bastón en las manos, escuchó a alguien reír y su mano comenzó a temblar. Natasa estaba a su lado y lo elogió como un héroe que salvó a los huérfanos. El gobernante vio a una persona familiar a lo lejos y la miró con desprecio y disgusto. En su camino se encontraba la emperatriz, y fue a ella a quien dirigió su mirada de disgusto. Alexandra tampoco estaba particularmente feliz de ver al emperador, por lo que lo miró con frialdad. Natasa miró a la emperatriz como si fuera una mujer caída a la que le habían quitado su marido. Natasa habló en voz alta sobre el estado de Alexandra con el emperador. El emperador era arrogante y no entendía cómo la emperatriz podía seguir siendo arrogante en tal situación. Mientras avanzaba por el pasillo y se alejaba, Alexandra escuchó durante mucho tiempo cómo el emperador y Natasa hablaban de ella. Alexandra se dio cuenta de que era solo su sueño relacionado con el pasado. Aunque ya habían pasado 3 años desde aquel día, lo recordaba con dolor en el corazón, pero tampoco se olvidó de aquellos niños que vivieron esa pesadilla junto a ella. Fue gracias al coraje de aquel niño que vivió mucho tiempo. Antes de asistir al banquete, Alexandra le dio al niño toda una reliquia sagrada que debía proteger. Recordando el pasado, quería tomar un poco de aire fresco, así que se levantó de la cama. Al levantarse de la cama, Alexandra decidió primero mirar su habitación. Su habitación parecía lujosa, espaciosa y decorada con buen gusto. Pero esto no la detuvo, ella tampoco quería vivir, le tocaba morir. Dirigiéndose hacia el balcón, abrió las puertas y salió en bata. La mirada de Alexandra se adelantó, sus ojos completamente abiertos por una belleza sin precedentes. El cielo sembrado de estrellas, la luna brillante reflejada en el mar, una imagen preciosa. La heroína nunca antes había visto el mar, solo leyó sobre él y su belleza sin precedentes. De pie en el balcón, miraba con placer este paisaje, tal mundo existe. Ahora definitivamente ya no tenía arrepentimientos y con una sonrisa en su rostro, estaba lista para decir adiós a la vida. La heroína se disponía a arrojarse al mar y ahogarse. Este es exactamente el método de suicidio que eligió esta vez. Miró el paisaje nocturno y pensó en Edward, porque le estaba agradecida. De pie en el borde del balcón, estaba a un paso de la muerte, nada podía detenerla. Dando un paso adelante, no había nada bajo sus pies, solo el mar en el que quería morir. Pero Edward la agarró y la abrazó. Él la salva del suicidio cada vez
llegando en el momento adecuado. Le dijo que ahora no abandonaría su puesto ni siquiera mientras dormía. A Edward sinceramente no le gustó que la antigua persona absolutamente ideal ahora estuviera tan destrozada. Alexandra estaba muy sorprendida. No esperaba que Edward la tomara en sus brazos tan fácilmente. Edward sostuvo a la heroína en sus brazos y, mirándola directamente a los ojos, dijo que le gustaría cambiar su situación. El hombre estaba listo para curar cualquiera de las heridas de Alexandra y salvarla sin importar nada. A la heroína no le gustó una observación tan cercana. Su deseo era completamente diferente. Edward creía que Alexandra se estaba lastimando deliberadamente para poder salvarla una vez más. Tales palabras hicieron sonrojar a la heroína. Ni siquiera podía pensar que Edward pudiera pensar eso. De pie en el balcón y sin dejar de sostener a Alexandra en sus brazos, Eduardo dijo que estaba listo para escuchar a la emperatriz. Era amable y arrogante, pero esto demostraba sus sentimientos por ella, que eran muy reales. Llevando a Alexandra a la habitación, Edward sugirió dar un paseo por la orilla nocturna. Alexandra estaba avergonzada por su situación, tratando de no mirar a Edward. Cerró los ojos. Después de ensillar su caballo, Eduardo y la emperatriz salieron a caminar durante la noche de amor. El hombre no iba a revelar todas sus cartas y decir a dónde iba exactamente, pero mirándola admiró ese momento. La heroína estaba avergonzada por la mirada intensamente tierna de Edward. No podía mirarlo a los ojos, pero Eduardo no se avergonzó por esto. Al contrario, estaba feliz de lo dulce que podía ser la emperatriz. 5 años antes, la temperatura corporal de Edward comenzó a aumentar bruscamente. La enfermedad en su familia, transmitida de generación en generación, también le ocurrió a Edward. Si no hubiera encontrado registros antiguos en la biblioteca familiar, no se habría dado cuenta de que se trataba del quinto elemento divino. Según la fuente encontrada, la razón por la que el quinto elemento, la vida, desapareció fue porque nadie podía resistirlo. El elemento que se suponía debía salvar y curar mató a su propio portador. Si la fiebre no se alivia en varios días, el corazón se somete a una gran tensión. Había una manera de deshacerse del calor. Había que liberarlo o compartirlo con alguien más. Esto podría resolverse fácilmente encontrando una mujer y dándole algo de poder. Pero Edward no era así, nunca pudo utilizar este método. Todo porque Edward no podía soportar el olor de las mujeres. Su disgusto era demasiado fuerte. Cada vez que intentaba liberarse del calor con la ayuda de mujeres, huía disgustado. Cuando estaba cerca del sexo femenino, inmediatamente se sentía mal y le comenzaba a doler más la cabeza. Al salir del burdel ese día y apoyado en una palmera, se dio cuenta de que ese método no era el suyo. Este olor acre le irritaba y le disgustaba. Ya en ese momento estaba pensando en la emperatriz de Thanatos, porque su olor era completamente diferente. La fría y bella emperatriz lo atrajo con su majestuosa imagen. Edward no podía creer que pudiera permitirse pensar en la mujer de otra persona. Alexandra notó que Edward estaba sumido en sus pensamientos y comenzó a llamarlo. Su voz sonó en su cabeza y él recobró el sentido. La heroína se preguntaba dónde estaban y a dónde iban. No podía sentirse tranquila en un ambiente así. Edward sonrió y dijo que esta era su tierra forestal y que quería mostrarle algo. A Alexandra no le gustaba tanto misterio, le interesaba, pero decidió guardar silencio. Se bajó con cuidado del caballo y pisó ambos, sosteniendo la mano de Edward. Nunca pensó que el hombre frente a ella sería tan misterioso. Habiendo caminado un poco hacia adelante, quería descubrir qué es lo que Commerce Edward quería mostrarle tan magníficamente. Edward le tendió la mano a la heroína para apoyarla y ayudarla a llegar al lugar correcto. Pero Alexandra no iba a aceptar la ayuda del hombre, creía que ella misma podría llegar allí. Edward sabía que el camino no sería tan fácil, por lo que continuó persuadiendo a la heroína. Agarrándola por la cintura, Edward se acercó bruscamente a ella y, mirándola directamente a los ojos, comenzó a compararla con el cielo nocturno. Ella era hermosa y magnífica, no iba a soltarla de sus brazos. Lo hizo y le tendió la mano a Edward. Su mano era muy frágil y tierna comparada con la de él. Edward la guió a través de la suave hierba hasta el hermoso lugar que quería mostrarle. Edward le contó esto a Alexandra, quien ya estaba asombrada por la belleza de amor. Al pisar la suave hierba, las piedras bajo sus pies comenzaron a brillar, reflejando la luz de la luna, y las mariposas lunares revoloteaban sobre el campo de flores, creando una imagen inolvidable. Alexandra nunca había visto algo así. Para ella este paisaje era como la séptima maravilla del mundo. Ella miró esta belleza. Sin darse cuenta de lo que Edward le estaba diciendo, la heroína estaba tan encantada. Las mariposas lunares vivían solo en países cálidos y se mostraban a la luz de la luna. Edward dijo que las mariposas maduran durante un mes entero, pero viven solo 3 días. Una vida de mariposas tan asombrosa, pero al mismo tiempo corta. Alexandra extendió su mano hacia las mariposas,
las comparó con estrellas danzantes. El hombre miró a la heroína y la admiró, quería decirle por qué brillan las mariposas. La heroína estaba interesada en este fenómeno, por lo que se preparó para escuchar atentamente. Mirando a la heroína, Edward habló sobre este fenómeno simple pero importante. El fenómeno era que las mariposas querían vivir, por eso baten sus alas con tanta desesperación y reflejan la luz de la luna. Estas palabras hicieron pensar a la heroína, pensó en sí misma y en su vida. Alexandra permaneció en silencio durante mucho tiempo, apretando los labios, porque todo este tiempo había estado pensando en la muerte. La heroína no quería admitir que Edward tenía razón, por lo que se dio la vuelta y volvió a hablar de la muerte. Una mariposa lunar voló frente a su cara, lo que literalmente la hipnotizó. Le explicó que esto era completamente diferente y que su vida, aunque corta, era maravillosa. Y ella es hermosa porque está llena de vitalidad y ganas de continuar con su familia. Vio esto como algo desesperadamente hermoso y fascinante, razón por la cual amaba tanto este lugar. Alexandra aún no podía entenderlo, pero estaba intentando repensar. Entendió que no tenía sentido morir sin dejar nada atrás, así que pensó en las palabras de Edward. Este paisaje era realmente hermoso y también estaba lleno de un profundo significado que Alexandra aún tenía que comprender y aceptar. Todo esto con los ojos muy abiertos, en los que había esperanza para el futuro. Oliver ensilló su caballo temprano en la mañana y cabalgó lo más rápido que pudo. Ocurrió un desastre que podría causar grandes problemas, por lo que Oliver se apresuró. Anoche hubo una fiesta de bienvenida donde la reina y otros pasaron un buen rato. La reina siguió levantando copa tras copa, relajándose y descansando. Se volvió hacia Oliver, que acababa de empezar a beber. Inesperadamente, Julia le preguntó a Oliver qué había traído el general de Thanatos. Estas palabras hicieron sentir mal a Oliver. No estaba preparado para el interrogatorio y no sabía qué responder. Pero la curiosidad no abandonó a la reina, quería saber todo sobre el general, que tan rápidamente desapareció de su vista. Oliver intentó esquivar la pregunta y a la reina, por lo que, con el pretexto de sentirse mal, decidió marcharse. Esto solo despertó más la curiosidad de la reina. Ella sospechaba que le ocultaban algo. Por eso Oliver fue inmediatamente a la propiedad de Edward para advertirle. Oliver condujo tan rápido que casi se cae del caballo. Finalmente llegó a la finca de Eduardo y, desmontando de su caballo, ya estaba cerca de la puerta. Al entrar a la casa, caminó apresuradamente y con confianza hacia Edward para informarle y advertirle. Los gritos de Oliver se escucharon por toda la finca. Intentaron detenerlo. De pie cerca de la puerta de los aposentos de Eduardo, el mayordomo intentó detener a Oliver, ya que el maestro ordenó no dejar entrar a nadie. Pero Oliver tenía prisa, no tenía tiempo para trámites, se trataba de un asunto de importancia real. Empujando al mayordomo a un lado, Oliver agarró la manija de la puerta y estaba a punto de irrumpir en las habitaciones. Oliver irrumpió en la habitación de Edward e inmediatamente comenzó a decir que estaba en un asunto importante. Pero entonces inmediatamente voló hacia él un sable, que era afilado y mortal. El sable voló justo por encima del nivel de la cara de Oliver, pero no lo golpeó, lo que asustó a su subordinado. Antes incluso de levantarse de la cama, Edward semidesnudo les ordenó que salieran. Oliver sabía que Edward estaba con una mujer ahora, pero aún así se sorprendió mucho cuando la vio en su cama. La exemperatriz de Thanatos, declarada muerta, dormía en la cama de Eduardo en ese momento. Edward estaba enojado, su orden había sido violada, estaba listo para matar a Oliver por molestarlo. Tomando la daga en sus manos, el hombre estaba listo para enviarla volando ahora mismo para matar a Oliver. Tan pronto como Edward hizo un movimiento, Oliver inmediatamente abandonó la habitación del maestro y se fue. El mayordomo suspiró, advirtió que no debían molestar al caballero ahora. Después de acompañar a Oliver a la sala de espera, el mayordomo continuó sermoneándolo. El hombre entendió que había cometido un error, por lo que aceptó humildemente la ayuda del mayordomo. Miró el pañuelo como si fuera algo innecesario, pues ni siquiera sentía que la sangre corría por su mejilla. El mayordomo señaló su mejilla y le explicó al invitado que estaba herido y que necesitaba ponerse en orden. Oliver decidió coger un pañuelo para limpiarse y limpiarse la sangre. Oliver se secó la sangre y pensó que si no fuera por la enfermedad de Edward, habría caído en el campo de batalla hace mucho tiempo. El hombre trató de ordenar sus pensamientos, porque era el general del primer cuerpo y ese comportamiento era inaceptable. Edward y Oliver eran amigos de la infancia que se convirtieron en amigos de la familia. Oliver solía burlarse de Edward mientras Julia se reía a carcajadas de ellos. Después de que la familia de Oliver cayera tras ser acusada de traición, ambos lo ayudaron mucho. Si Edward no hubiera restaurado el buen nombre de Oliver, habría estado en su tumba hace mucho tiempo. Edward era su amigo y benefactor, quizás por eso eran tan cercanos. Al despertarse y levantarse de la cama,
Edward se acercó directamente a Oliver en bata. Edward entendió que Oliver no podía simplemente irrumpir en la habitación de otra persona, así que vino a escuchar. Sentados a la mesa y tomando té, comenzaron su conversación, en la que Oliver se preparaba para anunciar noticias importantes. Edward miró al mayordomo y estaba relajado. No supo qué decirle, ya que no podía explicarle su comportamiento a su mejor amigo. Esperó a que Edward le contara todo de forma honesta y sincera. Su diálogo trataba sobre la depuesta emperatriz de Thanatos, a quien Eduardo había llevado en secreto a Amora. Como Edward no quería admitirlo, Oliver se enfureció porque creía que su amigo ahora le estaba mintiendo descaradamente. Mantuvo la calma y no reaccionó ante el enojo de Oliver. Pero entonces el hombre se dio cuenta de que su amigo había visto todo. En ese momento su mirada cambió. Oliver admitió que vio todo e inmediatamente se dio cuenta de que la emperatriz de Thanatos yacía en la cama de Eduardo. Edward no sabía cómo explicarle todo a su amigo, ni cómo hablar de sus sentimientos. Decidió actuar categóricamente y decidió que necesitaba arrancarle la lengua a su amigo. Entonces Oliver se dio cuenta de que se había alborotado demasiado e inmediatamente se retiró, porque las amenazas eran reales. Pero Oliver advirtió a su amigo que incluso si Eduardo fuera terco con él, las cosas no funcionarían así con la reina. Edward puso la taza en el platillo y volvió a preguntar. No estaba listo para presentarle a Alexandra a la reina. Edward no entendió por qué Oliver habló abruptamente sobre Julia. Continuó manteniendo la calma. Luego el amigo admitió que anoche la reina lo interrogó y estaba interesada en lo que Eduardo trajo de Thanatos. Oliver asumió que alguien cercano a Edward había alborotado demasiado, pero Edward no estaba preocupado porque no creía que fuera un gran problema. El amigo no entendía la tranquilidad de Edward. ¿Realmente iba a presentarse ante Alexandra? El hombre no respondió a esto, solo sonrió, porque tenía confianza en sí mismo. Sabía que no podía presentarle a la reina Amora, la ex emperatriz de Thanatos, pero tenía un plan. Era un hermoso día para pasear, y eso era lo que hacía la linda doncella con sombrero, que ya estaba esperando a Alexandra. La amable sonrisa de la niña cautivó a todos los que estaban a su alrededor, y la cálida luz del sol solo creó la atmósfera adecuada. Habiendo organizado un picnic bajo la sombra de un árbol, la niña ya tenía todo preparado y estaba lista para preparar el té. Alexandra estaba asombrada, porque la chica frente a ella se parecía mucho a su doncella de Thanatos. Al unirse a la niña, Alexandra decidió sentarse sobre una manta y relajarse bajo la sombra de un árbol. Sosteniendo una taza en sus manos, la niña ya estaba sirviéndose su té caliente, cuyo aroma era maravilloso. Los ojos de Alexandra se llenaron de horror, porque frente a ella vio algo completamente diferente. La copa se llenó de sangre y en el reflejo vio a su fiel doncella. Ana apareció ante sus ojos, encadenada y suplicando salvación. Todo esto era una ilusión de la mente de Alexandra, pero ella creyó en ello y gritó, tratando de ayudar de alguna manera a su doncella. Otros recuerdos terribles aparecieron ante los ojos de la heroína. Las cabezas de sus amados padres volaron hacia abajo, ella ya no pudo ayudarlos, y esto solo intensificó su sufrimiento. Sentada justo frente a ellos, esta imagen sangrienta puso histérica a la heroína. No entendía cómo podía pasar esto, cómo todo resultó así y en que se equivocó. Completamente sola, continuó llorando en silencio, sin entender por qué le sucedió. Una voz cálida la llamó y se giró para ver quién estaba detrás de ella. Su abuelo se arrodilló, calmó a su nieta y le pidió disculpas por ser tan estricto con ella. El abuelo nunca quiso enviar a Alexandra a la familia imperial, porque sabía que allí la esperaba la desgracia. Pero Alexandra no quería que su abuelo se disculpara porque creía que era su elección. Se alegró de que el abuelo se hubiera ido antes de lo sucedido. Su corazón no podía soportar esto. La mano del abuelo comenzó a desaparecer lentamente, por lo que se despidió de su amada nieta,